¿Sabías que hay un lugar en México donde puedes caminar sobre cascadas de piedra que parecen sacadas de Turquía? Otro donde columnas geométricas perfectas superan en altura a las de Irlanda. Y un pueblo donde la gente habla veneto del siglo XIX mejor que la propia Italia. La mayoría de las personas no saben que estos lugares existen. Algunos están a 4 horas de la Ciudad de México. Otros requieren caminar por senderos que casi nadie conoce, pero todos tienen algo en común. Cuando ves las fotos, tu primer pensamiento es: eso no puede estar en México. Pasé semanas verificando cada dato que verás aquí, porque no se trata solo de lugares bonitos, se trata de fenómenos que en varios casos superan a sus equivalentes mundiales famosos. Y aquí está el dato que lo explica todo. México es uno de los países con mayor diversidad climática del mundo. Representa 4 de los grandes grupos climáticos del planeta entero, desde tropical hasta polar. Eso significa que en el mismo país puedes estar en un desierto que la NASA estudia como análogo de Marte y 5 horas después estar en una selva que contiene el 20% de toda la biodiversidad nacional en apenas 1% del territorio. Y esa diversidad climática creó algo que no esperabas: réplicas naturales perfectas de los destinos más famosos del mundo. 1. Hierve el agua, las cascadas que no son agua. A hora y media del centro de Oaxaca hay unas cascadas de 90 metros de altura que caen sobre un valle. Miles de turistas la fotografían cada año. La atracción no es agua, es piedra. Hierve el agua son cascadas petrificadas, formaciones de travertino que son el único equivalente americano de Pamukkale en Turquía, y el proceso que las creó es fascinante. El agua subterránea está supersaturada de carbonato de calcio. Cuando sale a la superficie y entra en contacto con el aire, el calcio precipita, se solidifica y se deposita capa sobre capa. Cada año estas cascadas crecen unos milímetros. Pero aquí está la diferencia que casi nadie menciona. En Pamukkale el agua tiene una temperatura de entre 35 grados hasta 100 grados centígrados en algunas fuentes originales. En Hierve el agua, la temperatura del agua es de 22 a 27 grados centígrados, la temperatura perfecta para meterse. El nombre Hierve el agua confunde a todo el mundo. No hierve, el agua sale a temperatura ambiente. Lo que la gente ve son burbujas de gas que emergen constantemente del fondo, creando la ilusión de agua hirviendo. Los zapotecas ya conocían este lugar hace 2500 años y construyeron un sistema de irrigación que todavía se puede ver, el sistema de riego artificial más antiguo de Mesoamérica. Pero si piensas que cascadas de piedras son extrañas, espera a ver lo que la lava puede hacer cuando se enfría de la manera correcta. 2. Prismas basálticos, la geometría que impresiona al mundo entero. En 1803, Alexander von Humboldt llegó a Hidalgo, vio estas columnas y quedó tan impactado que las dibujó y las dio a conocer en Europa. Son columnas hexagonales de basalto que alcanzan entre 30 y 50 metros de altura. La calzada del Gigante en Irlanda tiene columnas de máximo 12 metros. Los prismas basálticos son hasta 4 veces más altos. Las columnas se formaron hace 2.5 millones de años, cuando un flujo masivo de lava llenó un antiguo cauce. La lava comenzó a enfriarse lentamente. Cuando un material se enfría, se contrae, y cuando se contrae bajo esas condiciones específicas, la forma más eficiente para disipar la tensión es el hexágono. Es física pura, el mismo patrón que ves en los panales de abeja. Pero aquí está lo que hace especial a este lugar. Sobre las columnas caen 4 cascadas activas que se alimentan del río San Antonio Regla. En la calzada del Gigante, las columnas emergen del mar. Y en Islandia existen sitios como la Cascada Negra que caen sobre columnas de basalto. Pero los prismas basálticos combinan algo poco común.
formaciones tanto verticales como horizontales en las paredes de una barranca, con cascadas fluyendo directamente sobre ellas. Y está en Huasca de Ocampo, el primer pueblo mágico de México designado en 2001. Ahora, si columnas perfectamente geométricas te parecen raras, el siguiente lugar te va a hacer cuestionar si México tiene portales a otras dimensiones. 3. El Valle de los Monjes, Capadocia con pinos. En el municipio de Bocoina, Chihuahua, formaciones rocosas de 30 a 60 metros de altura emergen entre bosques de pino como figuras encapuchadas. Los raramuris los llaman Visavirachi. La comparación más común es Capadocia en Turquía, y físicamente las formaciones son similares. Torres de roca esculpidas por millones de años de erosión. Pero aquí está la diferencia visual que cambia todo. Capadocia es estepa seca, un paisaje desértico, tonos ocres y toba volcánica suave. El Valle de los Monjes es un bosque verde de coníferas, arroyos activos, clima templado de montaña y piedra caliza resistente. Es como si alguien hubiera tomado Capadocia y lo hubiera trasplantado a los Alpes suizos. Una combinación visual sorprendente que raramente ves en un solo lugar. Las formaciones son piedra caliza y rocas sedimentarias. Durante el periodo Jurásico y Cretácico, esta región estuvo cubierta por mares antiguos, donde se depositaron estos sedimentos. Cuando el mar se retiró, la erosión del viento, la lluvia y los arroyos esculpieron estas torres durante millones de años. El lugar está rodeado de leyendas. Algunos habitantes de la región cuentan que las formaciones son monjes petrificados tras horas de meditación, y para los raramuris, estas rocas son dioses que escuchan las plegarias de quienes las visitan. Para llegar, partes de Krill, un pueblo a 4 horas de la ciudad de Chihuahua. Son 30 minutos en coche hasta el valle, pero hay otra forma más espectacular, el Tren Chepe. Este tren atraviesa las Barrancas del Cobre, un sistema de cañones que hace que el Gran Cañón de Arizona parezca pequeño. Es 4 veces más extenso y casi el doble de profundo, y el Valle de los Monjes está justo allí, entre esas barrancas. 4. Lagunas de Montebello. Pregunta rápida. ¿Sabes cuántos lagos tiene el Parque Nacional Plitvice en Croacia? Uno de los destinos más fotografiados de Europa. 16 lagos. Pues este es quizás la similitud más cercana en cuanto a colores y estructura de las lagunas de Montebello en Chiapas. Pero aquí está una de las diferencias más marcadas. Las lagunas de Montebello tienen 59 lagos. El lago Pujoj tiene 198 metros de profundidad. Es uno de los lagos más profundos de México. Y aquí está lo extraordinario. Existe una impresionante variedad de colores: turquesa, esmeralda, índigo, verde, azul pálido hasta azul intenso. ¿Pero por qué esta variedad de colores? Pues el contenido mineral del agua es diferente en cada lago. La profundidad determina cuánta luz llega al fondo. La vegetación del fondo y la vida acuática producen diferentes tonalidades, y el ángulo de la luz solar varía según la hora del día. Es un espectáculo visual único. Estas lagunas fueron designadas Sitio Ramsar el 27 de noviembre del 2003, un reconocimiento que prácticamente dice: este ecosistema es crítico para el planeta y debe protegerse, porque son humedales de alta biodiversidad, albergan especies endémicas, tienen importancia hidrológica regional y porque son antiguos cenotes, igual que en Yucatán, formados cuando el agua subterránea disolvió la roca caliza durante millones de años. Está en la frontera con Guatemala, rodeada de bosques de pino y encino que parecen sacados de Suiza. Las balsas de tronco tradicionales recorren los lagos principales. Es la mejor manera de apreciar las graduaciones de color.
Acabamos de ver 59 lagos de agua dulce con colores imposibles, pero hay una laguna en México que tiene 7 tonos de azul visibles simultáneamente y dentro de ella fósiles vivientes de 10.000 años de antigüedad. 5. Bacalar, las Maldivas con fósiles vivientes. Todo el mundo ve las fotos de Bacalar en Instagram, la laguna de 7 colores, agua turquesa perfecta que parecen las Maldivas. Pero hay 3 cosas sobre Bacalar que casi nadie menciona. Primero, es agua dulce, no salada. Las Maldivas son océano, agua salada, arena coralina. Bacalar es una laguna de agua dulce de más de 50 kilómetros de largo. El color viene del fondo de piedra caliza blanca combinada con diferentes profundidades. Segundo, tiene cenotes de gran profundidad. El cenote azul alcanza 90 metros de profundidad. Para dimensionar, un edificio de 30 pisos cabría verticalmente. Tercero, y esto es lo más importante, tiene estromatolitos vivos. Los estromatolitos son estructuras formadas por cianobacterias. Estos microorganismos fueron los responsables de transformar la atmósfera terrestre. Aparecieron hace más de 3.500 millones de años y durante todo ese tiempo produjeron oxígeno hasta cambiar completamente la composición de la atmósfera. Sin ese proceso, nada de lo que respira oxígeno existiría hoy. Quedan muy pocos lugares en el mundo con estromatolitos vivos. Shark Bay en Australia tiene algunos en agua salada. Cuatro Ciénegas en Coahuila tiene otros. Bacalar tiene el sistema de estromatolitos de agua dulce más extensos del mundo y tienen entre 6.000 y 10.000 años de antigüedad. Están creciendo activamente y son extremadamente frágiles. Por eso ahora hay restricciones de dónde se puede nadar, porque estás literalmente nadando entre fósiles vivientes que llevan más tiempo en la Tierra que toda la civilización humana combinada. 6. El sótano de las golondrinas, el abismo donde cabe la Torre Eiffel. En Aquismón, San Luis Potosí, hay un agujero de 60 metros de diámetro. Si te asomas al borde, son 376 metros de caída libre. Después, la caverna se ensancha hasta alcanzar una profundidad de 512 metros. La Torre Eiffel mide 300 metros, así que cabría holgadamente dentro del sótano. Durante décadas fue considerado el abismo de un solo tiro más grande del mundo. Actualmente es el 6º a nivel mundial, pero los espeleólogos lo llaman el abismo subterráneo más hermoso del mundo. ¿Por qué? Porque está vivo. Cada amanecer, miles de vencejos de cuello blanco salen del abismo en una espiral perfecta. Suben en formaciones helicoidal hasta alcanzar la superficie. Pasan el día cazando insectos en la selva y al atardecer regresan. Se lanzan en picada al agujero a velocidades superiores a 100 kilómetros por hora, con las alas pegadas al cuerpo y frenan justo antes de estrellarse contra las paredes para posarse. Cotorras verdes también habitan en el interior. El lugar fue descubierto científicamente en 1966 por ornitólogos de la Universidad de Texas, pero los pobladores locales ya conocían el lugar desde antes y le llamaron el sótano de las golondrinas porque confundieron a los vencejos con golondrinas, ya que son aves muy similares en apariencia y vuelo. El fondo tiene un ecosistema propio de lechos, musgos y especies que solo existen en la oscuridad parcial de esta profundidad específica. Descender toma aproximadamente 30 minutos en un sistema asistido de cuerdas y poleas, y solo espeleólogos experimentados lo hacen. 7. Wirikuta, el desierto que acaba de convertirse en patrimonio mundial. El 12 de julio del 2025, la UNESCO declaró a Wirikuta como Patrimonio de la Humanidad. Es la primera tradición indígena viva de Latinoamérica en recibir esta distinción. Wirikuta, en San Luis Potosí, es un desierto de 140.000 hectáreas que forma parte de una porción del desierto chihuahuense, la región con mayor biodiversidad de cactáceas del planeta. Más de 500 especies de plantas y casi un centenar de especies de aves.
pero su riqueza no es solo ecológica, es el significado. Para los wixárikas, el pueblo huichol, Wirikuta es el lugar donde nació el sol, su sitio más sagrado. Es tan importante para ellos como la Meca para el Islam o el Vaticano para el catolicismo. Cada año, miles de wixárikas recorren entre 500 y 550 kilómetros desde el Gran Nayar hasta Wirikuta. Caminan durante semanas, van a recolectar jicuri, peyote y recibir el don de ver. Esta peregrinación ha ocurrido de manera ininterrumpida durante milenios. Es una de las tradiciones religiosas vivas más antiguas del continente y estuvo a punto de desaparecer. En 2010, el gobierno otorgó concesiones mineras sobre el 70% del territorio a una empresa canadiense. Querían extraer oro y plata, pero la comunidad wixárika bloqueó las carreteras, llevó el caso a tribunales internacionales y ganaron. Ahora la declaración de UNESCO es la protección definitiva. Reconoce que Wirikuta no es solo un desierto con cactus, es un paisaje cultural sagrado que debe preservarse intacto. 8. Nevado de Toluca, lagos de cráter a solo unas horas de Ciudad de México. El paisaje del Nevado de Toluca parece sacado de los Alpes suizos, tundra alpina, picos nevados, clima polar de alta montaña y nieve de enero a marzo. Mide 4.680 metros de altitud. Es la cuarta montaña más alta de México. Para poner su altura en perspectiva, Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes, mide 4.807 metros. El Nevado de Toluca está apenas a 127 metros por debajo. Pero hay algo que Mont Blanc no tiene: 2 lagos dentro del cráter. La Laguna del Sol y la Laguna de la Luna están a más de 4.200 metros de altura, dentro de un cráter de 2 por 1.5 kilómetros. El agua permanece a menos 8 grados centígrados durante todo el año. Un domo de lava separa ambos lagos. Los lugareños lo llaman el ombligo. En 2007, arqueólogos del INAH descendieron al fondo de estos lagos helados. El agua glacial preservó ofrendas prehispánicas durante siglos: copal, cestería, madera tallada e incienso. Los mexicas consideraban el nevado una deidad. Subían hasta el cráter para realizar ceremonias de petición de lluvia. Y aquí está el dato más emocionante: está a solo 110 kilómetros de la Ciudad de México, aproximadamente a 2 horas y media en auto. Así que puedes estar desayunando chilaquiles en Polanco y al mediodía estar a 4.200 metros, rodeado de nieve y lagos glaciales. Hasta ahora hemos visto paisajes naturales que parecen sacados de otros continentes, pero hay algo aún más extraño: pueblos enteros donde la arquitectura, el idioma y la cultura son completamente europeas. No estoy hablando de influencia colonial española, estoy hablando de Italia, Inglaterra y Francia directamente trasplantadas a México. 9. Chipilo, Puebla, el pueblo donde se habla veneto del siglo XIX. El 2 de octubre de 1882 llegaron 38 familias de Segusino Treviso, del norte de Italia. Huían de las inundaciones del río Piave que había destruido sus cosechas. El gobierno de Porfirio Díaz les dio tierra para colonizar Puebla. Y llegaron, se establecieron y nunca se fueron. Su población actual es de 4.500 habitantes. El 84% son descendientes italianos, hablantes de veneto, lo aprenden como lengua materna. Y aquí está lo extraordinario: el veneto que se habla en Chipilo está más conservado que en Italia. ¿Por qué? Porque en Italia el dialecto evolucionó, recibió influencias del italiano estándar, de otros dialectos y de la globalización. En Chipilo, el aislamiento geográfico lo congeló en el tiempo. Hablan el veneto de 1882 con evoluciones mínimas. Lingüistas italianos vienen a Chipilo a estudiar cómo sonaba su propio idioma hace 140 años. Caminas por Chipilo y ves techos rojizos de teja, balcones de hierro forjado,
fachadas de colores pastel, típicos del norte de Italia. La gastronomía conserva quesos artesanales, cremas, mantequillas, embutidos, recetas transmitidas por generaciones desde el siglo XIX. Y aquí va un dato curioso: de Chipilo salieron franquicias reconocidas nacionalmente como The Italian Coffee Company, fundada por Domingo Minuti, y Heladerías Topolino, fundada por Pilar Minuti, ambos descendientes de los colonos originales. Si cierras los ojos y escuchas a dos chipileños hablando en veneto, podrías estar en Treviso en 1882. 10. Mineral de Pozos, el pueblo que pasó de 60,000 a 200 habitantes. Guanajuato es famoso por sus minas de plata, pero hay un pueblo que casi nadie conoce. En 1917, Mineral de Pozos tenía 60,000 habitantes, 360 minas de plata activas, 2 ferrocarriles, teatros, escuelas de influencia francesa. Era el apogeo minero. Pero 9 años después, en 1926, un manto acuífero inundó las galerías. Las minas colapsaron. Miles de mineros perdieron su trabajo. Ese mismo año estalló la Guerra Cristera. Entre la falta de empleo y el conflicto, la gente no tuvo más opción y se fueron. Para los años 70 apenas quedaban 200 habitantes. Mineral de Pozos fue declarado oficialmente pueblo fantasma. Los hornos jesuitas piramidales de la ex hacienda Santa Brígida, aquellos que durante siglos se usaron para fundir plata, quedaron abandonados. La escuela modelo, esa construcción porfiriana de arquitectura neoclásica con influencia francesa, se llenó de plantas trepadoras, y durante décadas Mineral de Pozo fue literalmente un pueblo fantasma. Pero en 1995 algo cambió. Artistas nacionales y extranjeros comenzaron a comprar las ruinas, las restauraron, instalaron galerías, talleres de escultura y estudios de pintura. Hoy, Mineral de Pozos tiene más de 3,500 habitantes. Es pueblo mágico desde 2012. Pero aquí está lo extraordinario: las ruinas permanecen. No todo está restaurado. Puedes caminar entre casonas del siglo XIX con techos colapsados, escaleras que no llevan a ningún lado, muros cubiertos de bugambilias. Es como Pompeya, pero del Porfiriato, y está viva. 11. Las Coloradas, el lago rosa de ciencia ficción. En la costa norte de Yucatán, las Coloradas tienen lagunas de un rosa intenso que parece retocado en Photoshop, pero no lo está. El color proviene de microorganismos que prosperan en concentraciones extremas de sal, específicamente una alga microscópica llamada Dunaliella salina, que produce betacarotenos como protección contra la radiación ultravioleta. El betacaroteno es el mismo compuesto que hace naranjas a las zanahorias y en concentraciones masivas tiñe el agua de rosa o rojo intenso. ¿Qué se necesita para que esto ocurra? Salinidad extrema, hasta 10 veces más salada que el océano, luz solar intensa, poca profundidad y temperatura cálida constante. Las coloradas son salinas industriales activas. Los mayas ya extraían sal de aquí desde la época prehispánica. La comerciaban con otras ciudades, la usaban para conservar pescado, curtir pieles o como medicina. El color es más intenso durante los meses más calurosos, julio y agosto, y en invierno la tonalidad se atenúa ligeramente. Existen lagos rosas en Australia, en Senegal, en España. Las coloradas compiten directamente en intensidad de color. La diferencia es que están en la misma península que las zonas arqueológicas mayas, los cenotes y la Riviera Maya. Así que puedes combinar 3 tipos de turismo completamente diferentes en un solo viaje. 12. Reserva de la mariposa monarca, la migración que ningún insecto puede replicar. Ningún otro insecto en el planeta migra como la mariposa monarca. Las aves migran miles de kilómetros, lo sabemos, el caribú, las ballenas, los ñus, pero insectos que vuelan 4,800 kilómetros atravesando un continente entero y que regresan al mismo árbol que nunca conocieron, solo las monarcas.
Llegan entre finales de octubre y principios de noviembre. Se quedan hasta marzo, cubren los árboles en capas tan densas que las ramas se doblan por el peso. Los científicos miden la población por el área de bosques que cubren las mariposas. En la temporada de 2024 y 2025 ocuparon 1.79 hectáreas, casi el doble del año anterior. Cuando el sol calienta en la mañana, millones de mariposas levantan el vuelo simultáneamente. El sonido de las alas es audible a metros de distancia como una lluvia suave. Pero aquí está el misterio científico que nadie ha resuelto. Una sola generación hace el viaje completo de ida, la Matusalén. Nace a finales de verano en Canadá o Estados Unidos, pero no se reproduce de inmediato como sus ancestros, y en lugar de vivir de 4 a 6 semanas como generaciones anteriores, vive de 8 a 9 meses. Viaja 4.800 kilómetros hasta México en 2 meses. Aquí pasa 5 meses. Vive de la grasa almacenada y solo sale cuando hay sol para beber agua y tomar un poco de néctar. El resto del tiempo permanece inmóvil en los árboles. En marzo comienza a reproducirse y emprende el viaje de regreso. Pone huevos en el sur de Estados Unidos y muere. Sus hijos y nietos completan el resto del viaje al norte. Esto toma de 2 a 3 generaciones más para llegar de vuelta a Canadá. Y nuevamente cada mariposa vive apenas de 3 a 5 semanas. El misterio es cómo la generación que nunca estuvo en México encuentra exactamente los mismos bosques, los mismos árboles que sus tatarabuelas ocuparon el año anterior. La hipótesis es orientación magnética combinada con seguimiento solar y memoria genética, pero no está comprobado. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2008. Los purépechas creen que las mariposas son las almas de los difuntos que regresan durante el Día de Muertos, ya que la migración coincide exactamente con las fechas del 1 y 2 de noviembre. Los santuarios principales son el Rosario en Michoacán, Sierra Chincua y Piedra Herrada. 3 lagunas de Baja California, donde nace la ballena gris. Las ballenas grises dan a luz principalmente en 3 lagunas costeras de Baja California Sur: Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena. Las 3 están en México. Estas lagunas concentran más del 90% de los nacimientos de ballena gris en el mundo. Algunos ballenatos nacen en aguas abiertas durante la migración, pero la mayoría nacen aquí. UNESCO lo reconoció en 1993. Son los sitios más importantes para la reproducción de esta especie en el planeta. Si estas lagunas desaparecen, desaparece el principal hábitat de reproducción de la ballena gris. La especie entraría en crisis. Las ballenas grises pasan el verano alimentándose en el Ártico, aguas de Alaska y Rusia. En octubre comienzan a migrar hacia el sur. Viajan entre 16.000 y 20.000 kilómetros ida y vuelta, una de las migraciones más largas del reino animal. Llegan a las lagunas entre diciembre y abril. Entran específicamente porque el agua es cálida, poco profunda y protegida de corrientes y depredadores. En estas lagunas, las ballenas grises se acercan voluntariamente a las pangas, permiten que las toques, empujan las embarcaciones suavemente con el hocico y sacan a sus crías cerca de los barcos como si las estuvieran presentando. Esto no pasa en otros destinos de avistamiento de ballenas. En la temporada del 2024 al 2025, solo 85 crías nacieron. Hubo una caída del 90% en comparación al promedio histórico. La población total estimada en esta temporada osciló entre 11.700 a 14.450 individuos, el tercer conteo más bajo desde 1967. Las principales causas son el calentamiento del Ártico, reduciendo las fuentes de alimento, la contaminación acústica de barcos petroleros y los enmayes de redes pesqueras. La mejor época para visitarlas es de febrero a mediados de abril. Entonces las crías ya tienen varias semanas y son activas y curiosas. 14. Bosque de niebla.
El bosque de niebla ocupa apenas 1% del territorio nacional y contiene el 10% de todas las especies vegetales de México, 6.790 especies de plantas, 2.361 especies endémicas, 800 especies de epifitas, bromelias, orquídeas, helechos que crecen sobre árboles. Es el ecosistema con mayor biodiversidad por metro cuadrado del país, porque es un refugio climático. Mientras los desiertos se calentaban y las selvas se enfriaban durante los cambios climáticos de millones de años, el bosque de niebla mantuvo condiciones estables. Las especies que no pudieron adaptarse a otros lados sobrevivieron aquí. El resultado es una mezcla de especies de dos continentes. Aquí se encuentran la zona neoártica de América del Norte y la zona neotropical de Centroamérica. Flora que normalmente estaría separada por miles de kilómetros convive en las mismas montañas, especies del norte y del sur compartiendo el mismo bosque. Es un paisaje único, árboles monumentales cubiertos de musgos verdes, líquenes colgando como barba de anciano, helechos arborescentes gigantes que parecen sacados del Jurásico y niebla densa perpetua que convierte el bosque en un ecosistema de aspecto primordial. Los principales bosques de niebla se encuentran en Veracruz, especialmente en la región de Jalapa y Coatepec, en Chiapas, Oaxaca e Hidalgo. Pero hay un dato alarmante: México ha perdido el 68% de su bosque de niebla original. Hoy queda menos de un tercio de lo que alguna vez existió. 15. Sistema arrecifal mesoamericano, el Caribe que rivaliza con Australia. 1000 kilómetros de arrecife continuo se extiende por el Caribe, una barrera coralina que comienza en Isla Contoy, en la punta de la península de Yucatán, y desciende hacia el sur atravesando México, Belice, Guatemala, hasta terminar en las islas de la Bahía en Honduras. Es el segundo arrecife de barrera más grande del mundo, superado únicamente por la Gran Barrera de Coral en Australia con 2.300 kilómetros. Pero el sistema mesoamericano tiene algo único: conexión directa con ríos subterráneos. Los cenotes de Yucatán están conectados al arrecife por el sistema de cuevas subacuáticas más largo del mundo, Sac Actun, con más de 350 kilómetros de túneles que forman una red de ríos subterráneos. El agua dulce de los cenotes fluye hacia el mar a través de la roca caliza porosa. Crea mezclas de agua dulce y salada llamada haloclines, zonas donde el agua dulce flota literalmente sobre la salada, porque tiene diferente densidad. Bucear en un halocline es como ver dos líquidos que no se mezclan. Puedes ver la línea divisoria, pero esta maravilla natural enfrenta una amenaza crítica. Los corales Acropora, que durante milenios fueron los principales constructores de estos arrecifes, han desaparecido en 98% durante los últimos 30 años. Blanqueamiento masivo, enfermedades, contaminación y turismo descontrolado están destruyendo el ecosistema. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha clasificado al arrecife mesoamericano como ecosistema en peligro crítico. 16. Selva lacandona. Imagina que en menos del 1% del territorio nacional se concentra el 20% de toda la biodiversidad de México. Esa es la selva lacandona. Aquí viven 3.400 especies de plantas, casi el 10% del total nacional, 345 especies de aves, el 33% de todas las aves de México, y 625 especies de mariposas diurnas, el 40% del total del país. Es parte de la selva maya, el macizo forestal tropical más grande de Mesoamérica, que se extiende desde Chiapas hasta el Petén guatemalteco y Belice. Pero esta catedral de biodiversidad está colapsando. En 1970, la selva lacandona cubría 1.8 millones de hectáreas de selva virgen. Hoy apenas sobreviven 500.000 hectáreas conservadas. Más del 70% de la selva ha desaparecido en apenas 55 años. La ganadería excesiva
y la agricultura de roza y quema la devoran hectárea tras hectárea. El jaguar, el gran depredador que mantiene el equilibrio del ecosistema, sobrevive apenas con 62 a 168 individuos en las áreas protegidas. Los modelos científicos son claros. Sin corredores biológicos que conecten las poblaciones, la probabilidad de extinción local en los próximos 100 años es alta. Y aquí está lo que hace que esta crisis sea aún más grave. La selva lacandona es el último refugio en México de especies que ya desaparecieron del resto del país. La guacamaya roja con su plumaje escarlata, el tapir centroamericano arrastrando unos 300 kilos entre la maleza, y el águila arpía, el depredador alado más poderoso del continente, que apenas en el 2023 fue redescubierta tras 12 años sin registro, sobreviviendo en números críticamente bajos. Si esta selva cae, estas especies no tienen otro lugar donde existir en territorio mexicano. El reloj avanza y el tiempo se agota. Este es el México que existe más allá de las playas y las pirámides. Y muchos de estos lugares están a horas, no a días. Algunos requieren protección urgente y otros ya están desapareciendo. Pero la próxima vez que alguien te diga, deberías viajar para conocer lugares increíbles, recuerda esto: México tiene réplicas naturales de los destinos más famosos del mundo. No necesitas cruzar el Atlántico para ver maravillas, solo necesitas voltear a ver lo que ya tienes.